El día de hoy vamos a comenzar con el contenido de sumatorias. Las sumatorias se pueden realizar con cualquier ciclo repetitivo, con un ciclo while, con un ciclo do while o con un ciclo for. Ahora veremos qué es una sumatoria. Una sumatoria es una operación matemática que se va a emplear para calcular la suma de un conjunto finito de elementos. Al decir finito, me refiero que tiene una cantidad de elementos, esa sumatoria. Esta cantidad va a ser una cantidad exacta, ¿ya? Este conjunto está delimitado por un número inicial y un número final que nos va a indicar hasta dónde se va a realizar esta sumatoria. Yo tengo aquí el símbolo sigma que representa a la sumatoria dentro del área de matemáticas. Igual vamos a adoptar nosotros esa simbología. En el símbolo sigma tenemos en la parte inferior un índice, el cual nos va a indicar el índice, el valor inicial que tiene la sumatoria. En la parte superior tiene un valor que establece el valor final que va a tener la sumatoria. Tenemos dentro de este sigma una fórmula que se tiene que cumplir en la sumatoria. Esta sumatoria me dice que va a comenzar en 1 como valor inicial y va a ir hasta n, que es el valor final. Y voy a tener en cada iteración de esta sumatoria la suma de i. Esto también puedo representarlo como 1 la primera vez que va a iterar, después 2 la segunda vez que va a iterar. En cada iteración que se realiza en esta sumatoria se va a incrementar un valor de forma automática. Eso les debe hacer recuerdo a nuestro ciclo repetitivo for, ¿no? La siguiente vez se va a volver a incrementar el valor y va a ser 3. Y así sucesivamente en cada iteración se incrementa un valor hasta llegar al valor de n. Esta sumatoria me va a permitir sumar los primeros n números naturales. Esta sumatoria, que es bastante conocida, también se lo puede representar mediante fórmula. No todas las sumatorias pueden realizarse de esta manera, pero la sumatoria que estamos mostrando en la imagen tiene como fórmula de n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Esta fórmula también nos va a permitir calcular el resultado de la sumatoria. Ahora, para realizar la sumatoria, nosotros necesitamos una variable que se denomina acumulador. Esta variable nosotros ya la hemos definido más antes, pero vamos a hacer recuerdo qué es un acumulador. Un acumulador, o también denominado sumador, es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para tener la suma de todos ellos. Esta variable, que puede ser cualquier variable, va a tener como valor inicial 0. Comúnmente dentro de programación nosotros utilizamos la variable s para poder denominarlo como sumador o en algunas ocasiones sum, ¿no? Pero puede ser cualquier variable que nos permita realizar una suma sobre sí misma. Volviendo al ejercicio anterior, voy a establecer una sumatoria ya especificando el valor límite.
yo tengo la sumatoria cuando iba a comenzar en 1 y va a ir hasta nuestro valor final 3. En cada iteración de la sumatoria se va a sumar el valor de i. Eso quiere decir que en la primera iteración iba a ser 1. Voy a sumar 1 más la siguiente iteración iba a ser 2. Entonces voy a sumar más 2 más en la siguiente iteración iba a ser 3. Voy a sumar más 3. La suma de 1 más 2 más 3 me va a dar 6. Ahora, voy a recordarles también la fórmula que hemos utilizado para poder mostrar también el resultado de esta sumatoria. Esta fórmula era n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Aquí n es el valor final. Mi valor final me dice que voy a sumar los primeros 3 números naturales. N va a ser 3. 3 multiplicado por 4, 12. 12 dividido entre 2, 6. Entonces, podemos mentalmente también encontrar el resultado de esta sumatoria. Ahora veremos la función que tiene en esta sumatoria nuestro acumulador. Me dice que mi acumulador va a ser cualquier variable que me va a permitir sumar sobre sí misma. Pero para que sea un acumulador, tiene que comenzar en el valor 0. En este caso voy a utilizar la variable s y lo voy a inicializar en 0. S va a ser igual a S más la variable que yo quiero sumar. En este caso, colocándonos como ejemplo esta sumatoria de 3 elementos, mi primer valor que yo voy a sumar va a ser 1. Entonces voy a sumar S más el valor de I, la variable I. 0 más 1 me va a dar 1. En la siguiente iteración, el valor de I va a tomar el valor de 2. S va a ser igual a S más ese valor, que es 2. 1 más 2, S ahora va a ser 3. La siguiente iteración iba a tomar el valor de 3. El acumulador S va a tener lo que tiene S más el valor de I. El valor de I es 3. Más S, que es 3, voy a tener como resultado 6. Entonces, en cada iteración, como se dan de cuenta, yo voy a sumar S más I. Y ahí voy a tener mi resultado final, al finalizar toda la iteración. Y como resultado, voy a mostrar lo que contiene la variable S. Ahora realizaremos nosotros nuestro diagrama de flujo de esa sumatoria. Voy a tener el siguiente diagrama de flujo. Voy a inicializar mi diagrama, voy a realizar la lectura de un valor n, que va a ser la cantidad de elementos que yo quiero sumar. Voy a validar que este número sea positivo. Si es negativo el valor de n, va a volver a pedirme el dato hasta que yo introduzca un número positivo. Salimos de esa validación y vamos a inicializar nuestra variable s en 0. Voy a tener un ciclo repetitivo, en este caso un ciclo for, que va a comenzar en 1 y va a ir hasta n. Entonces aquí recuérdense que mi sigma, que es nuestro elemento que representa la sumatoria matemáticamente, tiene dos índices, ¿no? Un índice inferior, que se determina el valor inicial. Ese índice inferior va a ser el valor inicial de i. Sigma también tiene un valor final, que está en la parte superior,
Eso representa el valor final. Entonces, aquí en el ciclo for voy a representar eso por n, que es el valor hasta dónde va a ir esa sumatoria. Y en cada incremento que yo voy a realizar, se tienen que incrementar en 1. Ahora, dentro de sigma, nosotros hemos puesto una fórmula. Esta fórmula para mí es I en esta sumatoria específica, ¿no? De la suma de los primeros n números naturales. Pero yo quiero mostrar los elementos. Voy a mostrar los elementos e internamente también los voy a ir sumando. Para mostrar los elementos, voy a mostrar el I más el símbolo más. Después de eso, en la variable S, que es mi acumulador, voy a sumar lo que tiene S más I. Y esto me va a permitir realizar la sumatoria de los n números naturales. Una vez que yo termino de realizar toda la sumatoria, pues voy a mostrar el resultado que se encuentra dentro de la variable S. Nos daremos un valor para poder hacer correr nuestra prueba de escritorio. Voy a sumar los primeros 3 números naturales. N es 3. Voy a preguntar, ¿3 es menor o igual que 0? Falso. Se va a salir de este ciclo de while y va a comenzar S en 0. Voy en mi ciclo a mi for, a mi ciclo repetitivo, y I va a comenzar en 1. Voy a preguntar, ¿I es menor o igual a N? Pregunto. 1 es menor o igual que 3, verdad. Como es verdad, va a ingresar al ciclo. Voy a mostrar lo que contiene la variable I y un símbolo más. Voy a mostrar 1 más y voy a acumular en la variable S. S va a tener lo que tiene S más I. 0 más 1, 1. Y lo voy a almacenar el resultado en S. Va a subir a mi ciclo repetitivo. Automáticamente I se va a incrementar a 2. Pregunto la condición. I es menor o igual que N, pregunto. 2 es menor o igual que 3, ¿verdad? Ingresamos al ciclo. Voy a mostrar lo que tenga I más el símbolo más. Voy a mostrar 2 más el símbolo más. Voy a acumular en S. En S voy a colocar lo que contiene S más I. S tiene 1 más 2 va a ser 3 y lo almaceno el resultado en S. Voy a volver a subir. Automáticamente I se va a incrementar a 3. Pregunto la condición. I es menor o igual que N, pregunto. 3 es menor o igual que 3, ¿verdad? Ingresamos. Voy a mostrar I y voy a mostrar el símbolo más. Voy a mostrar 3. Como es el último elemento, aquí he obviado el símbolo más. ¿Ya? Después voy a acumular en S lo que tenga S más I. S tiene 3 más I que tiene 3, 3 más 3 me va a dar 6. Voy a volver a subir y se va a incrementar automáticamente I en 4. Pregunto la condición. I es menor o igual que N. 4 es menor o igual que 3. Falso. Ya hemos terminado de realizar las iteraciones. Salimos del ciclo y me va a mostrar lo que tenga el valor S. La sumatoria es 6. ¿Ya? Y aquí tenemos 6. Ahora, esto lo vamos a codificar en nuestro ID de desarrollo NetBeans. Vamos a ir aperturando. No lo tengo todavía aperturado el ID. Mientras se va aperturando el ID de desarrollo,
¿Tienen alguna consulta de este ejercicio o del concepto de sumatoria? Ya. Entonces realizaremos la codificación. Voy a crearme una clase dentro de mi paquete. Aquí lo tenemos, el proyecto se llama secuencial en mi caso, y dentro de ese proyecto me voy a crear un paquete que se va a llamar sumatoria, y dentro de ese paquete vamos a ir creando todas las clases que vamos a elaborar para este apartado de sumatorias. A crearnos una clase que se va a llamar suma de naturales, pondremos, ¿ya? Dentro de suma de naturales vamos a crearnos un void main. Voy a tener aquí la definición del void main. Definiremos nuestras variables. Voy a tener n, que va a ser la cantidad de elementos. Voy a tener i, que va a ser mi variable de control. Necesito s, que va a ser mi acumulador. Creo que es todo. Vamos a definir también el objeto leer, que nos va a permitir realizar la lectura por teclado. Vamos a instanciar este objeto y también vamos a importar la librería que corresponde. Primero vamos a realizar la validación del número. Voy a colocar un ciclo do while y la condición de este do while va a ser si n es negativo, que me vuelva a pedir el valor de n. Voy a colocar un comentario que me solicite el valor y vamos a realizar la lectura dentro de la variable n. Tenemos fuera del ciclo do while la inicialización de nuestra variable s, que va a ser nuestro acumulador. Después tenemos un ciclo for que va a comenzar en 1, va a ir hasta n y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Después realizamos la muestra. Voy a quitar el ln para que nos muestre en forma horizontal. Voy a mostrar el valor de i y después vamos a mostrar dentro de paréntesis nuestro símbolo más. Voy a acumular en s lo que tenga s más i. Fuera del ciclo for tengo que mostrar nuestro resultado que está en la variable s. Entonces aquí voy a mostrar lo que tenga la variable s. Y aquí le daré un salto de línea para que me permita visualizar de mejor forma. Haremos correr con el ejemplo que está en nuestra prueba de escritorio, ¿no? Hemos realizado la suma de los primeros 3 números naturales. Aquí me está diciendo que es 3. Aquí. Sí, aquí me equivoqué. Ya, lo haré correr otra vez. Voy a colocar ahora sí el valor de 3 y me dice que el resultado de la sumatoria va a ser 6. Pondremos un valor más. Voy a colocar un negativo para visualizar que está validado, ¿no? Si es menos 5, me vuelve a pedir el valor. Ahora sumaré la suma de los primeros 4 números naturales. Esto me va a dar 10. Entonces está realizándose de forma correcta la resolución de esta sumatoria. Con esto habríamos concluido el ejercicio que se ha planificado para hoy.